Hola chicas, hola chicos. Bueno, hemos visto dos operaciones con vectores. Por un lado la suma y por otro lado el producto de un vector por un número. Y vamos a ver algunas de las propiedades que tienen. Bueno, entonces vamos primero con la suma. La suma tiene la propiedad asociativa. La propiedad asociativa me dice que me da lo mismo el sumar el vector, u más el resultado de sumar v, a ver si lo escribo bien, v más w, ¿vale? Que si sumo u más v y el resultado de eso, ¿vale? Le sumo w, ¿de acuerdo? Y eso me hace que la suma de u por u más w la pueda escribir sin paréntesis, ¿vale? La propiedad conmutativa me dice que me da el mismo resultado si sumo el vector u y w que el vector wu, ¿vale? Esos dos vectores me dan el mismo resultado. La suma tiene además el elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro de la suma? Pues el vector nulo. Si sumo el vector nulo con cualquier vector v, el resultado vuelve a ser el vector v, otra vez. Y la suma tiene también el elemento opuesto, ¿vale? Me dice que para cualquier vector v existe otro vector menos v, que si lo sumo con él, ¿vale? Me da el elemento opuesto, ¿vale? Ya vimos cuál era el vector opuesto. El vector opuesto a 1 dado es el que tiene la misma dirección, el mismo módulo, pero sentido contrario, ¿vale? Si sumo un vector con su opuesto, me da el vector nulo. Bueno, y aprovechando esto, fijaros, vamos a definir la resta, que hemos definido la suma, pero no la resta de vectores. Fijaros, la resta de vectores, para restar dos vectores, u menos v, ¿vale? Lo que voy a hacer es que a u le voy a sumar el opuesto de v, ¿vale? Pues defino la resta en términos de una suma, ¿vale? U menos v significa que a u le sumo el opuesto de v, es decir, calculo el opuesto de v y después se lo sumo a u, y eso me da el resultado de la resta. Bueno, vamos con el producto de un vector por un número, ¿vale? Por un lado tiene la propiedad asociativa que me dice que si yo un número a lo multiplico por el resultado de b por v, ¿vale? Eso me da lo mismo que si yo previamente multiplico el número a y el número b y el resultado lo multiplico por v, ¿vale? Esas dos operaciones tienen el mismo resultado. Además tiene la propiedad distributiva también, fijaros, tiene la propiedad distributiva en dos sentidos. Respecto a la suma de números, si yo sumo dos números y lo multiplico por el vector v, eso me va a dar el mismo resultado que a por v más b por v, y también tiene la propiedad distributiva con respecto a los vectores, ¿vale? Es decir, si yo el número a lo multiplico por v más w, ¿vale? Que ahora es una suma de vectores, arriba era una suma de números, ahora es una suma de vectores, eso también me da lo mismo que sumar a por v más a por w. Y por último, existe el elemento neutro, que es decir, hay un número por el cual yo puedo multiplicar a cada vector y me vuelve a dar el mismo, y como todos adivinaréis, ese número es el 1. Si yo multiplico el v por 1, pues me vuelve a dar el vector v, ¿vale? Y estas son todas las propiedades de los vectores. Cuando un conjunto en el que yo he definido una suma y el producto por un número tiene todas estas propiedades, la suma tiene estas 4 propiedades y el producto tiene esas 4 propiedades, se dice que es un espacio vectorial, ¿vale? Esto lo cumplen los vectores, pero realmente hay otros conjuntos que conocéis que también son espacios vectoriales, ¿vale? Que cumplen todas estas propiedades. Esto lo digo más bien como curiosidad, pero está bien saberlo. Y aquí acaba este vídeo. Un saludo.